Es algo hermoso como alabar a Dios, pero en vivo, ¿va? Hoy tenemos varios testimonios de los compañeros que visitamos Jerusalén. ¿Dónde está Salmita? ¿Quieres dar un testimonio? ¿Qué es lo que hizo Dios allá en Jerusalén contigo y dónde fuiste tocada? Familia Betancourt. Bueno, iglesia, buenos días. La verdad, he estado pensando cómo pudiera describirse el hecho de pisar Tierra Santa, y lo único que puedo decir es que allá por primera vez en mi vida sentí lo que es la paz de Dios en serio. Aquí pues también cuando venimos los domingos, en los retiros, se siente también una paz, pero honestamente puedo decir que es una probadita nada más. Yendo allá, yo creo que es un proyecto de vida que honestamente nosotros como hijos de Dios, pues creo que tendríamos que fijarnos qué hacer en algún momento de nuestra vida. Créanme que Dios obra mucho, Dios sana muchísimas cosas allá. Y honestamente pues allá no, es que no se puede describir, es 100% renovador, hay mucha sanidad. Yo honestamente en lo particular, donde más sentí pues sanidad fue en el monte de Getsemaní, también cuando nos bautizamos en el río Jordán. Y Jerusalén en general es una tierra que es pura paz. Yo solo puedo decir que tienen que ir, familia, es necesario. Van a regresar siendo personas 100% nuevas. Pues ya. Gracias, gloria a Dios. Y es cierto, tenemos que darnos la oportunidad de ir, ¿sí?, a Tierra Santa. Los que ya han ido tendrán la misma opinión. Es algo increíble. Sí, Vane, también nos iba a dar su testimonio de lo que Dios obró allá en nosotros también. Buenos días a todos. Bueno, uno quisiera compartir, pues no se quede todo, porque de verdad es que cada lugar, cada minuto cuando uno está allá es muy especial. Y hubo muchos lugares que pues uno sorprende, uno lo conmueve, lo redarguyen. Y la verdad es que yo desde ese tiempo vengo haciendo como un censo a los que ya fueron. Les preguntaba, ¿no? Oye, ¿cuál fue el lugar que más te impactó, que más te gustó y todo esto? Pero la verdad es que es difícil de hablar de un lugar específico. A mí personalmente creo que uno de los lugares que más me conmovió fue la prisión donde estuvo el Señor Jesús. Hoy día uno lo ve limpio, bonito, alusado, con mucha gente, pero imaginarse lo que pasó el Señor en ese lugar, sucio, oscuro, solo, humillado. Y digo, creo que solamente el Hijo de Dios lo pudo haber hecho por amor a nosotros. Entonces creo que cuando nosotros nos sintamos así, Él nos entiende completamente. Y la otra cuestión es que, bueno, yo sé que vamos a escuchar muchos testimonios de todos los que fuimos, y mi anhelo en este viaje era, la verdad, por supuesto pero ir con mi familia, ir con mi hijo también. Y él tiene 9 años, está chiquito, él se sentaba un ratito y al rato andaba por allá corriendo. Pero para mí era importante que él también estuviera en Tierra Santa, porque con el mundo como está y todos los mensajes que a los niños les están mandando, yo quería que él también estuviera más cercano al Señor. Y creo que el Señor también habló a su corazón, todavía no sé cómo, pero estoy segura de que así fue, porque una de las noches en que estábamos en Jerusalén, me empezó a hacer preguntas. Él escuchó pues cuando estábamos hablando que del Apocalipsis, que si el Valle del Armagedón y cosas así.
Y me empezó a preguntar y decía, híjole, ¿cómo le explico a un niño y que me entienda, ¿no? En su mente sin asustarlo? Y llegó un momento en que empezó a llorar. Y dije, ya lo asusté. Y le pregunté, ¿por qué lloras? Y se me quedaba viendo. Me dice, estoy muy feliz, mamá. Estoy muy feliz. Y la verdad es que para mí eso lo vale todo. Su lloro no era como de chiqueo, no sé cómo explicarlo, pero su mirada era especial. Realmente lo vi conmovido y yo le doy gracias al Señor porque realmente creo que Él puede también cuidar de él, de su corazón, de mi familia, de mi esposo y por supuesto de todos nosotros. Y ojalá tengan la oportunidad de ir, y sobre todo los jóvenes y también con los niños, porque mi esposo y yo platicábamos algo, que veíamos muchas peregrinaciones, pero muchos adultos. Realmente gente joven como Dani, como Jackie, como Almita, son pocos. Y niños, yo no recuerdo haber visto un niño como mi hijo, como Marquito. Entonces creo que es importante que ellos también vayan abrazando las cosas del Señor y dejemos semilla en ellos, sobre todo pues ante todo lo que vivimos hoy día. Y la verdad es que es un lugar que se disfruta. Cantar y alabar al Señor en su casa, para mí fue lo máximo, su invitación, porque realmente el Señor nos llevó. Entonces gracias, y pues que Dios bendiga a Israel. Gracias, Señor. Y sí, Dios obra en todo lugar, allá de manera especial. A mí me tocaba exponer un tema y en el hotel Dios me dijo, no te preocupes, ya eres mi hijo. O sea, no necesitas, o sea, me daba miedo venir a hablar de Él en su tierra, ¿no? Pero sí lo sentí, me dijo. Y otro testimonio que doy aquí es que allá fuimos bautizados y también con mi esposa renovamos votos. Allá, así es. Un testimonio más, ¿quieres hablar ya aquí? Perfecto. Hola, buenos días. Yo creo que era un anhelo de mi corazón el estar en Tierra Santa. Al momento en el que pisé ya Israel, la verdad es que las cosas se pusieron un poco complicadas. Me detuvieron en seguridad, estuve ahí alrededor de 4 horas, pero la verdad es que mi corazón siempre estuvo tranquilo. No pasó algún tiempo de agonía o desesperación o de sentir que no lo iba a lograr, que no iba a llegar y que no iba a estar en el destino que Dios tenía preparado para mí. Logré entrar y yo no crecí con un padre en mi casa. Estuvo ausente en mi hogar, pero desde el minuto 1 que pisas Israel y Jerusalén principalmente, sientes como que tu padre te está recibiendo en tu casa. Como si regresaras un domingo de todas tus actividades y está tu familia ahí. Está tu familia recibiéndote para pasar una tarde contigo. Yo así lo sentí. Nunca me sentí sola, nunca me sentí asustada, nunca sentí esa ausencia. Y yo creo que gané toda la paternidad que en mis 28 años de vida me hacían falta. Mi padre estuvo ahí todo el tiempo. Sentí como esa renovación de la paternidad que me hacía falta y la verdad es que no puedo agradecer más por eso. Dios obró de gran manera y sé que Dios seguirá obrando en todos los anhelos de mi corazón. Gracias. Y sí, también tuvimos una unión que fue muy buena, muy grata, mucha fraternidad entre todos. Todos nos arropamos. Ahí, en ese momento que Jackie estaba pasando eso, nos pusimos a orar para que librara ese problema, ¿sí? Y Ricardo, sin más preámbulos, vamos a poner de pie, por favor, para orar por el pastor.
Señor, te pido que hoy, este día, el mensaje que va a hablar nuestro pastor sea de bendición para cada uno, que lo redarguyamos en nuestro corazón, que lo apliquemos y que tú seas hablando en él, Señor. Dios bendiga a él y a su familia por siempre. Amén. Bueno, tomemos asiento, familia. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, me alegra mucho. Vengan, regálenme un cafecito porque sin café es imposible agradar a Dios. ¿Cierto? Esto es para los que van a llorar ahorita. Entonces, ahí está, nos dejan. Bueno, la verdad es que aunque uno está en Tierra Santa, extraña venir, extraña verlos. La verdad, extraña verlos. Hola, Iván, ¿cómo estás? Llegaste más gordito de Israel, ¿no? Y más quemadito. Extrañaba yo verlos, los amo mucho, iglesia. La verdad es una bendición volver otra vez a estar aquí con ustedes. Uy, gracias, Pepe. A ver, le estamos haciendo publicidad, transporte privado, GDL. Quiero, antes de que comencemos el tema de hoy, quiero decirles que yo fui con una petición muy especial a Israel. Una petición que yo quería que Dios me respondiera a mi corazón, porque le dije: Señor, dime lo que tú quieres para la iglesia el próximo año. Así que ustedes que vinieron van a tener la primicia de lo que Dios me dijo. Estuvimos en Nazaret y fue muy bonito ir a Nazaret. Siempre uno va a la Basílica de la Anunciación, donde es el lugar original donde María recibió al ángel Gabriel cuando le dijo que había sido elegida por Dios para que a través de su vientre virginal naciera el Mesías, Emanuel. ¿Bien? Pero estuvimos ahí un rato y después con un grupo fuimos a donde era la carpintería de José, o sea, donde Jesús estuvo desde los 13 años hasta los 30 años trabajando con su padre adoptivo, con José. Entonces ahí estuvimos, un lugar muy bonito, muy especial, y después de ahí nos fuimos a un lugar que es el Monte del Precipicio, porque cuando Jesucristo lee el profeta Isaías, y quiero que me acompañen por favor a Isaías capítulo 61, versículo 2, dice la Biblia que Jesús abrió el rollo del profeta Isaías y cuando lo abrió ahí en la sinagoga, leyó estas palabras. Y dice así: Él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Dice en la Dios, ¿tienes la Dios habla hoy, por favor? Ahí. Si no la tienes, yo la leo acá. Dice: me ha enviado a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios vengará a nuestros enemigos, y me ha enviado a consolar a todos los que están tristes. Me gusta mucho cómo esa versión lo explica más, ahí está. Cuando dice: me ha enviado a consolar a todos los que están tristes. Y cuando estábamos en el monte del precipicio, cuando estábamos en el monte del precipicio, muchos de ustedes lo vieron, muy curioso porque llegué yo con el grupo y llegó Marco Barrientos con su grupo. Estábamos al lado, o sea, es como Marco Barrientos está donde está Jafet y yo estaba muy cerquita. Y entonces, pues Marco estaba con su grupo, yo estaba con mi grupo, pero nosotros estábamos en el lugar más privilegiado porque llegamos primero, o sea, estábamos en el precipicio y desde ahí dimos toda la enseñanza. Fue una enseñanza muy especial y mi hijo Marco, se llama como Marco Barrientos, entonces mi hijo me dice: papá, Marco Barrientos, mi hijo, la primera canción que yo me aprendí fue la de él, la de Gloria en Gloria. Y yo: sí, mi amor. Entonces se acercó a él, o sea, fue él y se acercó. Y entonces le dijo: oye, regálame una foto, le dice Marco, ¿no? Y Marco Barrientos le dice: mira, no me puedo tomar foto, le explica por qué. Bueno, estaba como en un ayuno de fotos, yo qué sé, pero le dijo: pero ¿sabes qué? Dios me ha puesto a que ore por ti. Entonces empezó a orar por el niño. Y oró según lo que
pasó en ese lugar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y empezó a hablar diciendo que Dios va a traer a él y a la iglesia una unción especial para consolar a los que están tristes, para consolar a los que están llorando. Entonces me conmovió mucho esa escena porque es algo no planeado. La verdad es que ustedes saben bien que, digamos, de mis artistas o cantantes top 10, él es mi top 10. Sobre todo, aunque admiro a todos, admiro a muchísimos, pero la verdad es que con él, no sé, con su música yo tengo algo muy especial. Dios ha hablado cosas muy profundas, he sanado cosas muy profundas en mi corazón con la música de él, y fue muy especial encontrármelo ahí. Inclusive me saludó como si me conociera. Sí, hola, y yo, hola, X, pero que Dios te bendiga. Bueno, lo que quiero decirles es que quiero presentarles, vamos a poner el afiche, Rich, el que tú hiciste. Así se va a llamar este año. El 2024, les presento a ustedes, va a ser el año favorable de su voluntad. Dios nos va a dar en el próximo año el favor y la capacidad de hacer su voluntad. Vamos a tener la capacidad de sanar a los quebrantados de corazón, de ayudar a los que están tristes, de liberar a los que están oprimidos, de dar vista a los que están aún en ceguera espiritual. Y ustedes, iglesia, van a ser parte de ese gran proyecto de Dios. ¿Qué les parece? Démosle un aplauso a Dios entonces. Ahora, ese va a ser el próximo año. ¿Cuál va a ser? El año favorable de su voluntad. Vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros normalmente queremos que Dios haga nuestra voluntad, que cumpla nuestros caprichos. Pero en este año vamos a aprender a sujetarnos a su voluntad y meternos en sus proyectos. Yo le aseguro que ahí se va toda su soledad. Yo le aseguro que ahí se arreglan todas sus decisiones, en ese lugar. ¿Bien? Bueno, y pensando en esto, yo trabajé en un tema que quiero compartirles, que quizás en estos años de servirle al Señor, 17 pocos años, me faltan muchos, pero desde que decidí servirle a Dios de tiempo completo, ya han pasado 17 años, y déjeme decirle que en 17 años uno aprende muchas cosas. Déjeme decirle que después de haber ido 10 veces a la Tierra Santa, 10 veces consecutivas, uno aprende muchas cosas. Y yo le decía a Dios, quiero que me digas, Padre, qué mensaje quieres transmitirle a la iglesia el primer día que yo llegue después de visitar tu tierra. Y el Señor me llevó a que les enseñara que hay esperanza en nuestras malas elecciones. ¿Alguien ha tomado malas decisiones aquí alguna vez? ¿Sí? ¿Seguro? Piensa en su ex. Ay, ¿por qué meten el dedo en la llaga? Ya empezó, ya empezaron mal. Bueno, todos hemos tomado malas elecciones, ¿cierto? Pero quiero compartirte que hay esperanza en nuestras malas elecciones. Por eso el año favorable de su voluntad, el año favorable a hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte cómo empezar a tomar buenas decisiones. Y pensemos en esto antes de entrar en materia y de entrar en todos los versículos. Estábamos en el Monte Calvario, y cuando estábamos en el Monte Calvario yo entraba a una reflexión personal con Dios. Yo decía, mire, hay una ruta muy interesante que hicimos este año, que es el túnel de los Asmoneos, y cuando uno sale del túnel de los Asmoneos, que es espectacular, uno llega a un lugar llamado Litóstrotos. Litóstrotos fue el lugar donde se rifaron los vestidos de Jesús. Es más, tú ves la piedra que los soldados romanos marcaron en la piedra el juego con el que rifaron las ropas de Jesús. Ahí está en la piedra. Todavía se resguarda la piedra después de 2000 años. Entonces, cuando estaba yo en Litóstrotos, yo decía, increíble cómo uno puede jugar con la voluntad de Dios. Increíble cómo uno puede jugar con la soberanía de Dios. O sea, Dios es soberano, pero yo puedo jugar a no hacer su voluntad. Y yo me ponía a pensar que todo ese camino que se llama la Vía Dolorosa, que la tradición dice que son 14 estaciones, pero no dice la Biblia eso realmente. Pero uno camina la Vía Dolorosa y yo pensaba en cada momento en que el Señor cargó esa cruz, todas las personas que iban junto con Jesús desde
desde Galicanto, donde fue tomado prisionero, hasta Litóstrotos, donde se rifaron los vestidos, hasta que el Señor fue colgado en la cruz, cada persona que se encontró Jesús en ese camino tenía la lección de creer o no creer. Tenía la elección de juzgarlo o de no juzgarlo. Y la elección máxima fue cuando Jesús fue colgado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jesús estuvo en el medio de los ladrones, ¿se acuerdan? Yo me preguntaba por qué Jesús no estuvo a un lado, por qué no estuvo a la derecha, o por qué no estuvo a la izquierda, por qué estuvo en el medio. Y te voy a decir algo, Dios siempre va a estar en el medio de tus decisiones. Y tú vas a tener que elegir todos los días de tu vida si eliges a Cristo o rechazas a Cristo. Yo lo tengo que elegir. Siempre tendremos que estar en la encrucijada. Hay cosas en la vida que tú no pudiste elegir. Tú no elegiste el color de tu piel, tú no elegiste tu estatura. Yo hubiera elegido 15 centímetros más, se lo aseguro. Tú no elegiste tu origen. Seguramente si tú hubieses podido elegir, algunos hubiesen elegido nacer en Suiza, ¿ok? Otros nacer quizás en Noruega, qué sé yo. Pero no elegimos nuestros orígenes, no elegimos nuestra familia, no elegimos nuestra historia, no elegimos nuestro color de piel, nuestro idioma, no elegimos nuestra posición social en la que nacimos. La mayoría de las cosas que tenemos nos fueron dadas sin elección. ¿Ok? Pero hay una sola cosa, quizás, y la más trascendental de todas, que tú puedes elegir. Y escúchame esto. No elegiste cómo nacer y dónde nacer, pero puedes elegir en dónde pasar toda la eternidad. Dios te dio la capacidad de tomar la elección más importante que un ser humano puede tomar. La capacidad si vivir una eternidad con Él o una eternidad sin Él. Y creo que Dios, que el regalo del libre albedrío, radica precisamente en eso. ¿Cuál va a ser tu elección? Definitivamente, las cosas que vivimos de niños no las elegimos. ¿Ok? Ahora, ¿te imaginas que hubiese sido al contrario? ¿Te imaginas que Dios hubiese elegido por ti pasar toda la eternidad y que tú hubieses podido elegir el color de piel, dónde nacer? ¿Sí? Hubiese sido padrísimo, pero creo que Dios tiene tanta fe en la humanidad, cree tanto en ti, que te dio la elección de decidir lo más trascendental que un ser humano puede tomar, y es dónde voy a pasar la eternidad. Y cuando tú ves a Jesús en el monte Calvario, tú ves a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los dos ladrones decidió esto: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí se acuerdan o no? Ahora, ¿por qué el ladrón de la derecha le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? ¿Por qué el ladrón de la derecha veía a Jesús como un rey? ¿Saben por qué? Porque Dios siempre te va a hablar en tu idioma. Dios te va a hablar en la forma en como tú lo vas a entender. Voy a explicarlo por qué. Cuando escribieron el letrero de Jesús, ¿se acuerdan qué decía el letrero? INRI. Y estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, en griego, y estaba escrito en arameo. A ver, espérame. Griego, hebreo, sí, y arameo, que eran los 3 idiomas que todo el que estaba en Jerusalén sabía leer. Jerusalén siempre ha sido una ciudad donde van muchos extranjeros, pero en alguno de los idiomas alguien lo tenía que leer. Jesús, ¿qué decía? Aquí está el rey de los judíos. Cuando el ladrón ve el letrero, Dios le habló al ladrón con ese letrero: estás muriendo al lado de un rey. Este hombre no hizo nada malo, nosotros merecemos la muerte, ¿se acuerdan? Entonces, cuando el ladrón ve ese letrero,
Dios le da la oportunidad a los dos ladrones. Los dos leyeron el mismo letrero. Todos los que estaban ahí leyeron el letrero. Todos los que pasaban por la calle leyeron el letrero. Y Jesús tomó la decisión de colgarse en ese lugar, que escribieran ese letrero para que ese hombre, o para que los dos, eligieran el camino correcto. Pero solamente uno lo eligió. Y así siempre ha sido la historia, iglesia. Y así siempre va a ser tu historia. Tú vas a tener que tomar la decisión correcta o no tomarla. Dios te va a hablar en tu idioma y tú vas a tomar la decisión de escucharlo o rechazarlo. Tú vas a tomar la decisión de hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios. Tú vas a tener que tomar esa decisión siempre. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo tomar la decisión correcta? Y quiero ayudarles en eso. Por eso quiero, por favor, pedirles que me acompañen. Vamos a leer varios versículos hoy. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 5. Versículo 9 dice, si clamas por inteligencia y discernimiento, dice en esta versión, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio, voy a leerlo aquí, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Entonces comprenderás lo que es recto y justo y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. ¿Alguien necesita sabiduría aquí? ¿Alguien necesita inteligencia en la toma de decisiones? Aquí está la respuesta. Si clamas por inteligencia y discernimiento, entonces comprenderás lo que es honrar al Señor. Y te puedo asegurar que entonces comprenderás lo que es recto y justo y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. Tú siempre te vas a encontrar y yo en el camino de la Y. Siempre vamos a estar con Jesús en el medio y vamos a tener que elegir si la decisión del ladrón de la derecha o del ladrón de la izquierda. Vas a tener que elegir el camino de Abel o el camino de Caín, el camino de David o el camino de Saúl, el camino de Pedro o el camino de Judas. Siempre vas a estar en ese lugar. Y tú tendrás que tener la capacidad espiritual, si eres humilde, de tomar la decisión correcta o de rechazar la decisión correcta. Dios, quiero decirte, que te está dando a ti y a mí la oportunidad de elegir siempre lo correcto. ¿Ustedes creen que nosotros hemos ofendido a Dios muchas veces? Claro que sí. Claro que sí lo hemos ofendido muchas veces, pero Dios es tan misericordioso, iglesia, que toma la decisión de bajar del cielo, hacerse hombre, vivir entre los hombres, morir como un vil pecador, por amor a nosotros. Siempre te lo voy a decir. Quizás, aunque no está escrito en la Biblia y no es ningún versículo de la Biblia, yo un día entendí que Jesús, que nuestro Padre Dios, nos amó tanto que decidió morir por nosotros antes que vivir una eternidad sin nosotros. Porque ese es el gran amor que Dios nos tiene. Pero tu elección tiene que estar bien enfocada y quiero darte herramientas. Yo les envié en los grupos de Teos o en el grupo de los audios las notas de estudio de hoy. ¿Cómo saber tomar la decisión correcta? Primero, escribe esto. Pasa el filtro de lo ideal. El viernes hice un audio de esto, pero hoy voy a ampliar más esta enseñanza. El filtro de lo ideal. Cada vez que tú vayas a tomar una decisión, pregúntate esto. ¿La decisión que voy a tomar hoy está en armonía con la palabra de Dios? ¿Estamos o no estamos? A ver, yo te pregunto, si a ti te gusta un hombre que es casado, ¿eso va en armonía con la palabra de Dios? ¿Me copian o no? Si ese negocio que tú estás haciendo es un negocio ilícito, ¿eso va en armonía con la palabra de Dios? No, ¿ok? Si quedaste embarazada y tú dices, pero estoy muy joven, voy a abortar, ¿eso va en armonía con la palabra de Dios? Entonces, la decisión que tú vas a tomar debe ir en armonía con y eso se llama la prueba de lo ideal. ¿Va en armonía con la palabra de Dios? ¿Sí o no? Dice el Salmo 119, versículo 105,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué nos tropezamos en la toma de decisiones? Porque estábamos en un lugar llamado en los túneles del rey David, en la ciudad de David. ¿Se acuerdan los que estuvimos ahí? Y nos pusimos unas lámparas. ¿Qué pasa si hubiésemos estado sin lámparas y hubiesen varios caminos? Nos perdemos, porque estábamos en la oscuridad. Déjeme decirle algo. Estamos en un mundo oscuro. Pregúntele a cualquier persona que esté en la calle, ¿para dónde va después de la muerte? Y la gente le va a decir, qué sé yo, quizás con Dios, no lo sé. La gente no sabe para dónde va. Estamos en un mundo oscuro, iglesia. Pregúntele a una persona en la calle qué es una familia. Pregúntele hoy por hoy a un muchacho de 20 años qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. Ya ni siquiera se sabe. Estamos en un mundo completamente oscuro. Pero si tú quieres tomar las decisiones correctas, te voy a pedir el favor que estudies la palabra de Dios y que le preguntes a Dios y te sujetes a la palabra sobre tu voluntad. Mira, no es fácil sujetarse a la palabra de Dios. Es más, muchas veces la palabra de Dios va en contra de tu voluntad. Muchas veces cuando tú quieres ir a la derecha, el Señor te va a decir, no, a la izquierda. Muchas veces cuando tú quieres ir adelante, el Señor te va a decir, no, pare. Casi siempre, la palabra de Dios, Él nos va a direccionar. Y decía el famoso Charles Spurgeon, entender la palabra de Dios no es fácil. Lo difícil es aceptar la palabra de Dios. Porque ¿se han escuchado gente que dice, es que yo no entiendo la Biblia? ¿Sí lo has escuchado o no? Si tú no lo has escuchado es porque tú lo dices. Te lo aseguro. No, yo también lo decía muchas veces, que yo no entiendo la Biblia. ¿No entiendo? No es que no la entienda, es que no la quiero aceptar. Porque la palabra de Dios es incómoda. Ponga la otra mejilla, camine la milla extra, dé, no preste, regale. O sea, es súper incómodo, perdone. No. La palabra de Dios siempre va a ser complicada. Pero yo le voy a decir algo. La decisión que vas a tomar, por favor, ¿va coherente a la Biblia? Si no va coherente a la Biblia, por favor, no vayas por ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. Dice, vamos a ir al otro punto. Segundo filtro, el filtro de la integridad. Escríbanlo ahí, el examen de la integridad. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino será descubierto. Y cuando uno va a tomar una decisión, uno tiene que hacerse esta gran pregunta. ¿Me gustaría que todo el mundo supiera la decisión que estoy tomando? O sea, a ver, esa es la prueba de la integridad. Voy a tomar una decisión, pero antes de tomarla, antes de meter mano donde no debo meter mano, ¿me comprenden o no? O sea, antes de hablar lo que no debo hablar, antes de chatear con quien no debería chatear, antes de darle like a lo que no debería darle like, antes de mirar la página que no debería ver, antes de hacer todo eso, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Me gustaría que todo el mundo supiera la decisión que estoy tomando? Eso es prueba de integridad. Y si la respuesta es no, hay uno que tiene que hacer. Pues no hacerlo. Porque yo una vez le escuché a alguien que me dijo algo muy sabio. Me dijo, tu éxito público es directamente proporcional a tu éxito privado. O sea que si tú en lo privado fracasas, en lo público siempre serás un fracasado, Ricardo. Pero si tú en lo privado triunfas, en lo público vas a triunfar. Totalmente. No parcialmente. Puedes engañar a la gente por algún tiempo, pero te puedo asegurar que no vas a poder engañar a todos todo el tiempo. Ni siquiera tu propia conciencia. Porque tú y yo nos acostamos con una almohada llamada conciencia. Y esa no deja dormir. Esa te quita el sueño. A no ser que seas un sociópata, que no te importe ya nadie, ni nada. ¿Estamos?
Pero la conciencia pesa mucho. Prueba de la integridad. Me gustaría que la gente supiese esta decisión que voy a tomar. Esa es una pregunta muy importante. La tercera prueba que me gustaría que tomaras es la prueba de la optimización. Antes de pasar a la prueba de la optimización, ponme una imagen de un hombre que yo te envié, George Clooney. ¿Ven este hombre? Les voy a contar algo. Este hombre se llama Edwin Thomas Booth. Usted dirá, ¿y quién es? Yo tampoco sabía quién era, pero me llamó la atención porque lo vi en una revista y me llamó la atención su historia. Edwin Thomas Booth fue un artista que nació entre 1833 y hasta 1893. Más o menos, digamos que su vida artística fue en ese tiempo. Él era un actor. El hombre fue muy famoso, muy reconocido. Él, por ejemplo, interpretó al rey Enrique VIII. Él fue un experto en hacer las obras de Shakespeare. La presentó 100 veces. Fue aplaudido en Londres, fue aplaudido en los mejores teatros en 1800. Un hombre brillante, brillante, brillante. Interpretó a Julio César, aquí yo tengo, interpretó a varios. Y resulta que este hombre, Edwin, tenía 2 hermanos más, uno llamado John y uno Junius. Los hermanos Booth. Y los 3 eran artistas, pero él era el más sobresaliente de los 3. Y resulta que un día, su hermano, con sus hermanos, hicieron varias obras también, interpretaron varios personajes, pero su hermano, el famoso John, tenía como un resentimiento social. Y un día presentando en una obra estaba el famoso Abraham Lincoln, y el hermano de Edwin, John Booth, sacó un arma y le disparó a Abraham Lincoln en la cabeza. ¡Pu, pu, pu! Fue el hermano de él quien mató a Abraham Lincoln. Lo más interesante es que él era partidario, Edwin era partidario del sistema político, de la estructura de pensamiento de Abraham Lincoln, y el hermano era completamente contrario. El hermano tomó la decisión de asesinar quizás a uno de los mejores presidentes que tuvo Estados Unidos. Todavía esa nación lo llora. ¿Estamos? Y uno se pregunta, 2 hermanos, criados por el mismo papá, actores los 2, criados posiblemente con los mismos principios, ¿qué lleva a uno a asesinar al presidente Lincoln y qué lleva al otro? Pues a apoyar al presidente Lincoln. Es más, cuando este hombre, John, el hermano de Edwin, mata al presidente Lincoln, él entra en una depresión tan terrible que él suspende toda su carrera profesional. Él tenía su propio teatro ya, suspende su carrera profesional, entra en una depresión profunda, se sentía avergonzado, su apellido quedó manchado por sangre. ¿Tú crees que el hermano de Edwin, John, pasó el filtro de lo ideal? ¿Pasó el filtro de la integridad? ¿Pasó el filtro de la palabra de Dios? ¿O tomó una decisión en el enojo, en la furia, en el lavado mental, qué sé yo? Por eso, si tú vas a tomar una decisión, quiero enseñarte, esto que te estoy enseñando es muy importante, porque sobre estas decisiones, sobre estos filtros, si tú haces lo correcto, yo te puedo asegurar que te va a ir bien. Mi trabajo como pastor es que te vaya bien en la vida, hermano. Mi trabajo como pastor es que tú forjes una familia sólida. Mi trabajo como pastor es que tú tengas salud mental. Mi trabajo como pastor es que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es lo que yo más deseo. Iglesia, créame, eso es algo que yo vivo. No te estoy enseñando algo que no es real en mi vida. Disfruto lo que hago. Amo mi familia. Soy un hombre felizmente casado. Pero he encontrado en la palabra de Dios la medida para que uno tenga éxito integral. No estoy hablando éxito posicional, porque la posición es condicional. Un día puedes tener mucho y al otro día nada. Estoy hablando de éxito posicional, algo que nadie te va a quitar y te va a arrancar jamás de las manos, porque es una posición eterna, no es una condición variable. Yo deseo que tú tengas eso. Por eso el tercer filtro es el filtro de lo óptimo.
Mira lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo digno de elegirlo, en eso mediten. ¿Y qué es la prueba de lo óptimo? La decisión que yo voy a tomar ahora me hace mejor ser humano. ¿Sí o no? ¿Me hace mejor persona? ¿Sí o no? ¿Te imaginas en nuestras elecciones si uno pudiera pensar en esto rápidamente? ¿Esta decisión que voy a tomar ahorita me hace mejor ser humano? ¿Esto va a construir a mi crecimiento personal? Primera de Corintios 10:23 dice, aunque todo es permitido, no todo les beneficia. Aunque todo es permitido, no todo les edifica. Déjeme decirle una cosa, usted como cristiano tiene mucha libertad, muchísima libertad. ¿Sabían que nosotros los cristianos somos la religión de las libertades versus otras religiones? Si hubiésemos sido invadidos por los musulmanes, señoras, ustedes tendrían una burka y se verían solamente los ojitos, posiblemente. Venga, les cuento un chisme histórico. En Israel no existen las camas matrimoniales en los hoteles. No hay camas matrimoniales. ¿Saben por qué? En ningún hotel existen camas matrimoniales. No existen camas matrimoniales porque por ley judá de los judíos, los hombres casados tienen que dormir en camas individuales de su mujer. Pueden dormir en la misma habitación, pero en camas individuales. Y si ella está en su ciclo menstrual, él tiene que dormir en otra habitación o ella en otra habitación. ¿Sí se han dado cuenta que nuestra fe es una fe de muchas libertades? Tienes libertad, pero no lo conviertas en libertinaje. Cuida tu corazón. Todo te es lícito, pero ¿te conviene? ¿Esto te hace mejor persona? ¿Esto te ayuda a que te admiren tus hijos? ¿Van a copiar tu fe? Yo quiero decirles una cosa, señores papás. Hagan su vida tan fácil, porque déjenme decirle que hacer lo malo es más complicado que hacer lo bueno. Hacer lo bueno es más, pero fácil, sencillo. La vida se te aliviana, se te vuelve práctica la vida. Pero cuando tú decides hacer lo incorrecto, se te vuelve complicadísima la vida. Por eso siempre he dicho que es más fácil hacer lo bueno que hacer lo malo. Elige hacer lo correcto. Para que algún día tú puedas mirar a tus hijos a los ojos y decirles, hijo, imita mi fe, imita mi testimonio. Hijo, trata a tu esposa como yo trato a tu mamá. Hija, trata a tu esposo como yo traté y respeté a tu papá. Que tú puedas tener eso y mirarlos a los ojos. Porque si no, pierdes autoridad. El problema de tomar la decisión correcta es que siempre vas a perder autoridad sobre las personas que amas. Cuarto punto, examen de la independencia. ¿Esta decisión que yo voy a tomar me ayuda a ser independiente o dependiente? O sea, si yo tomo esta decisión, ¿esto va a controlar mi vida? ¿Sí o no? Imaginémonos el cigarrillo. Si yo me fumo, ¿es pecado fumar? A ver, dígame, ¿es pecado fumar? Pero si fumo, ¿esto va a controlar mi vida? Sí. Elige inteligentemente, eso se llama la prueba de la independencia. Si yo elijo esto me va a controlar a mí. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Por eso, iglesia, yo quiero que aprendas esto. Cada vez que tú vas a tomar una decisión, tienes que tener filtros mentales. ¿Han escuchado esa frase de, ay, no lo pensé? ¿Lo hice por impulso? Mentiras. Siempre uno maquila una decisión. No hay decisión que tú y yo no maquilemos. Lo que pasa es que uno la justifica. Pero tenemos un Dios de misericordias. Edwin Booth, ¿se acuerdan de Edwin Booth, el que les contaba? Estaba deprimido y dice que estaba parado en la estación del tren de New Jersey, eso dice la historia, y un muchacho pasó por las vías del tren y se le enredó un pie.
y el tren venía. Después de lo que pasó con su hermano que asesinó al presidente Abraham Lincoln, Edwin Booth se lanzó a las vías del tren, alcanzó a sacar al muchacho de las vías del tren y le salvó la vida. Lo que él no sabía es que él le salvó la vida al hijo del presidente Lincoln. Era el hijo del presidente que estaba en las vías del tren. Nunca supo eso. Pero el hijo, como Edwin Booth era famoso, el hijo del presidente Lincoln dice que lo vio, lo reconoció, le dijo, Edwin. Además, ya había un precedente. Y el hijo del presidente Lincoln mandó una carta al periódico más importante de Nueva York, explicando la experiencia. Él le salvó la vida. Un hermano le quitó la vida a su papá y el otro hermano le salvó la vida al hijo. Dios siempre te va a dar una oportunidad para hacer lo correcto. Dios siempre te va a dar una oportunidad para reivindicarte. Por favor, elige lo correcto. ¿Esta decisión que yo voy a tomar me va a controlar la vida? Por eso, el quinto filtro que te quiero enseñar es este: el examen de la influencia. Dice Romanos 14:21, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y antes de tomar la decisión que vas a tomar, pregúntate, si yo tomo esta decisión, ¿voy a afectar a terceras personas? Si yo tomo la decisión de ser infiel, ¿voy a afectar a terceras personas? ¿Sí o no? Si yo tomo la decisión de gritar, de insultar, de sacar a una persona, ¿voy a afectar a terceras? Decide si tú vas a afectar a terceras personas. Y pasa eso por el filtro de tu corazón. Amados, ¿tomar decisiones es fácil? ¿Es fácil, sí o no? Sí. Tomar malas decisiones sí es difícil, porque tiene unas consecuencias casi irreparables. Entonces, dice Romanos 14, versículo 13, cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios por sus propios actos. Aspiremos vivir sin hacer daño, ni poner obstáculos en el camino de la fe de otros. Romanos 14, versículos de 12 y 13. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas por sus propios actos. A mí me encantó, creo que fue el devocional del viernes, o del jueves, ya no recuerdo bien. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo a Manasés? ¿Sí? Manasés. Era el rey Manasés. ¿Se acuerdan o no? A mí me parece impactante ese capítulo de 2 de Corintios, Crónicas capítulo 25. Es realmente una historia impactante. Empieza diciendo, Manasés hizo lo que le agradaba al Señor, excepto, dice en otra versión, algunas cosas. Y ese, excepto algunas cosas, Amasías, gracias, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. A mí me parece tan triste como inicia esa historia. Hizo lo que le agradaba al Señor, pero no de todo corazón. Te voy a decir algo, hay personas que pueden venir domingo tras domingo tras domingo y hacer lo que le agrada al Señor, pero no de todo corazón. Porque siempre que tú tengas un guardado, siempre que tú tengas un pecado oculto, y eso se empieza a pudrir dentro de tu alma, en algún momento eso va a contaminar toda tu existencia. Mira, cuando una persona pierde su comunión con Dios, cuando una persona se aleja de la familia en la fe por tontería, en el fondo siempre tuvo algo oculto que nunca quiso solucionar. No de todo corazón. ¿Por qué me tendría que dar vergüenza hablar de mis debilidades? ¿Por qué me tendría que dar vergüenza decir, hermanos, oren por mí, estoy pasando esta crisis? Yo, que soy el pastor de esta iglesia, yo tengo un pastor y yo lo llamo y le digo, pastor, estoy pasando esta situación, me avergüenzo de esto, me enojé con esta situación y hablo con él honestamente y él corrige mi vida. ¿Por qué hay personas que llega un momento donde creen que ya se graduaron de la fe y ya no necesitan ayuda de nadie? Se creen summa cum laude en la fe, hermano. ¿Y sabes cómo termina la historia del rey Amasías? Triste. Termina la historia del rey Amasías de una manera triste. Empieza muy bien, termina muy mal.
porque se enamora de sus éxitos. Dice que se fue a pelear con los edomitas, gana la guerra a los edomitas y se lleva a los ídolos de los edomitas, y él adopta a los ídolos de los edomitas y se convierten en sus propios ídolos. Y no solamente eso, Dios lo amaba tanto que le manda al profeta y le dice: rey, renuncia a los ídolos. Rey, te va a ir mal. ¿Quién te mandó a ser mi consejero? Cállate la boca, casi que le manda a decir. Tus palabras caigan sobre tu cabeza, rey. ¿Cómo termina? Muerto, mal, y su descendencia mal. La decisión que estoy tomando ¿va a afectar a terceras personas? La decisión que estoy tomando ¿es íntegra? Quiero que lo pienses bien. No creas que porque tú no tienes un anillo, porque señores solteros, un anillo no es una cárcel. Y escúcheme, señores solteros, un matrimonio no soluciona tu soledad. Y escúcheme, señores casados, la soltería no soluciona tu frustración. ¿Me comprenden? Porque hay personas que creen que entonces se casan y ya se les arregla la vida. Me siento sola, y quieren buscar el primer tonto que se les aparece, hermano. En serio. Una persona no soluciona tu soledad. Lo lamento. Si no la soluciona Cristo, no la soluciona es nadie, hermano. Nadie. Porque siempre será así. Un matrimonio no genera problemas ni resuelve problemas, revela tus problemas. Siempre será así. Entonces no trates, soltera, de entrar en la desesperación. Ya tengo 35, ya tengo 40, la presión social, ya no tengo hijos, tengo que tener un hijo. Quítate eso de la cabeza, porque un hijo no soluciona tu soledad. Un matrimonio o una relación no soluciona tu soledad. Eso, si no lo resuelves, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, hermano. Y eso es de ley. Entonces, amados, tomar decisiones correctas es un llamado. Por favor, haz lo correcto. Vale la pena. Te puedo asegurar que cuando tú camines y pienses 10 años en el futuro y mires hacia atrás, dices: valió la pena esa decisión que yo tomé a los 23 años. Yo recuerdo que cuando yo iba a servirle al Señor a los 21 años, esto es cierto, mi mamá lo sabe, mi esposa lo sabe, esto pasó. Yo no la conocía en ese tiempo a mi esposa, pero yo recuerdo que una señora casada, yo tenía que pagarle a un proveedor y él me dijo: vaya a la casa. Y estaba la mujer de él, y sale esa señora, bien voluminosa, uno con 21 años, da testosterona, que uno la suda, ¿no? Y sale esa señora y me dice: pase, tome asiento. Yo tenía más cabello en ese tiempo, quiero aclarar, oye. Y yo me senté, y yo quiero decirles que me temblaban las piernas. Entonces, no, pues yo vengo a pagarle, y yo le dejé el dinero ahí sobre la mesa y me dice: no hay nadie en la casa, ¿por qué no se queda un rato? Y yo recuerdo que al mes yo me iba a ir de misionero, hermano. Al mes yo me iba de misionero. Fue Dios, fue esto que estoy enseñándoles, fue todo junto, fue respeto de Dios, sinceramente no fue otra cosa. Porque uno en ese momento, uno no piensa: voy a pasar la prueba de la integridad, voy a pasar la prueba del optimismo. O sea, uno no hace eso, ¿no? O sea, la verdad es que en ese momento uno o piensa, bueno, uno piensa con algo, pero hay gente que no piensa ahí. Y yo puedo decirles delante de Dios que yo no sé cómo tuve las fuerzas, porque no es fácil. Pues para mí era una señora, tendría 30 años, yo tendría 21. Y yo le digo: me tengo que ir. Y agarré y me fui, me salí de esa casa, agarré mi moto y me fui en ese camino. Y déjeme decirle que cuando yo iba rumbo a mi casa donde iba, yo no iba diciendo: wow, qué unción la que tengo. Wow, Ricardo, le ganaste al rey David. Nada. No. Yo iba con, ojalá que esto tuviera reversa. La moto no tiene reversa, entonces, pero ojalá que tuviera. Yo iba en la ruta, pero adentro de mi corazón yo decía:
pero esto es lo correcto, Señor. Esto no lo quiero hacer, pero es lo correcto, Padre. Y esa decisión, si no fuera por esa decisión que fue de segundos, hermano, yo no estaría aquí de pie con ustedes. Tú vas a tener que tomar esa decisión. ¿Y sabes cómo se hace? Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios. Porque a medida que yo me alimento de la palabra de Dios, en ese momento el Señor te da fortaleza espiritual. Pero si tú te alimentas del reality, de Juego de Tronos, de Betty la Fea, no tienes herramienta interna, no tienes recursos espirituales para saber poner un freno de mano. Te vas de golpe. Pero no solamente necesitas eso, sí o sí necesitas a la persona del Espíritu Santo. Por eso el sexto punto es el examen de la inversión. Dice Efesios 5:15, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Te voy a decir una cosa, decía mi abuela, mente desocupada, laboratorio del diablo. Y tiene razón, hermano. ¿Cuándo es que uno peca? Cuando uno está de vago. ¿O no? Cuando uno tiene tiempo libre. Cuando uno no está aprovechando bien el tiempo. ¿A qué horas te levantas en la mañana? ¿Tú crees que la tortura de hacer devocional a las 7 de la mañana es porque es un capricho divino? Porque Dios dice que hay que hacer devocional, o sea, levantándonos de mañana siendo muy oscuro. ¿Tú crees que es un capricho divino que Dios no te quiere dejar dormir? No, es que Dios sabe que si tú no te levantas temprano te acuestas tarde. Y no te acuestas tarde haciendo vigilia, alabanza y adoración. Entonces el Señor te pone hábitos espirituales para proteger tu mente, para proteger tu espíritu. Es que yo no me puedo levantar temprano. Si no te puedes levantar temprano, ¿por qué te estás acostando tarde? ¿Qué estás haciendo? Y te aseguro que no estás adorando. Entonces, ¿esta es la mejor forma de usar mi tiempo? Esa es la pregunta que yo debo hacerme. Van pasando los músicos, please. ¿Esta es la mejor forma de aprovechar el tiempo? Estamos en el punto 6. ¿Estamos claros? La inversión. Quiero terminar diciéndote esto. Nos hemos equivocado muchas veces. Pero iglesia, no es un capricho que tú estés en un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo es un lugar de entrenamiento. Un grupo pequeño es un lugar de entrenamiento. Cuando yo como tu pastor te insisto que hagas parte de un grupo pequeño, es que ahí te vas a entrenar. Hierro con hierro se aguza, se afila. Cada vez que tú vas a un grupo pequeño te va a caer un hermano que siempre es el sabelotodo, otro que siempre tiene un opinómetro, no apaga el opinómetro para nada. Vas a tener a otro que es como que va y no sabes por qué está ahí. Siempre en todo grupo pequeño hay un perico que habla con otro. Siempre en un grupo pequeño hay uno que siempre está con problemas, que es María Dolores, todo le duele, todo le duele, todo le duele. Chilla en cada grupo, cada vez que va a un grupo, ¡ay, me pasó esta semana! Eso pasa. A mí no me estén exponiendo aquí, van a decir. Siempre en los grupos pequeños te vas a encontrar con algunos inclusive que creen que el grupo les queda pequeño. Ustedes saben poco versus yo. Todo te vas a encontrar. Pero en un grupo pequeño tú formas carácter, misericordia. ¿Y sabes qué es lo padre de un grupo pequeño? Que cuando logran hacer coerción, se apoyan. No importa qué tan diferentes somos. ¿Estás en problemas? Oro por ti, te busco a ti, no te dejo caer. Amada iglesia, por favor,
No hagas tu vida espiritual solo. No hagas esto solo. Si tú quieres caminar el camino de Cristo solo, serás todo menos un cristiano. Porque somos ovejas. Y las ovejas están en el redil, en grupo. Las ovejas son torpes, ciegas. Pero algo sí tiene bueno una oveja: el oído. O sea, son buenas para el chisme. Pero la oveja dice: este está como mal. Oremos por este hermano que la está pasando mal. La oveja escucha mucho. Viene el lobo que se quiere llevar esta oveja, y las ovejas entre todos avisan. Así nos ha llamado Dios. ¿Qué le hacemos? Por eso el salmista decía: unges mi cabeza con aceite fresco. Unge tu mente para la toma de decisiones. Ponte de pie, por favor. Quiero que sepas, para terminar esta oración, que siempre vamos a tener la puerta ancha o la puerta angosta. ¿Estamos o no? Que siempre vamos a tener que decidir si servimos a Dios o servimos a las riquezas. Vamos a tener que elegir el camino de los justos o el camino de los pecadores. La verdad, la vida cristiana es una elección, una sola. Te quiero invitar a que elijas el camino correcto. Es más fácil. A mí me da mucha tristeza cuando yo escucho gente que pasa a decir: yo sé que hacer lo correcto es bien difícil, pero aquí estoy. Como si fuera un sufrimiento, hermano. Sufre cuando haces lo incorrecto. Sufres cuando le fallas a Dios, cuando le fallas a tu conciencia, cuando le fallas a tu familia. Ahí sí sufres. Pero hacer lo correcto es bien fácil. Como yo siempre lo he dicho, estar casado es fácil y espectacular. Pero hay gente que se casa y piensa que va a sufrir. Pues sufre. Elige el camino angosto. Elige servir a Dios. Elige el camino de Pedro. Elige el camino de Abel. Elige el camino de David. Rechaza el camino de Saúl. Rechaza el camino de Caín. Rechaza el camino de Judas. Elige el otro camino. Jesús sigue estando en la mitad. Espero que elijas a Cristo. Elígelo a Él. Vamos a orar. Amado Jesús, confías mucho en nosotros, Señor. Yo no lo entiendo por qué. Ese letrero siempre ha estado ahí. Aquí está el Rey. En nuestro idioma, para que te podamos ver. Dile a Cristo: me he equivocado tantas veces. He tomado el camino fácil, entre comillas, que se convierte en un camino de espinas. El problema no es equivocarse. El problema es no volver al camino. El problema quizás no es haber fallado. El problema es no aceptar mi error. Pero estamos aquí, Señor, la iglesia. Venimos a reconocer que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios.